Bienvenidos a Detrás del Set. Yo soy Ale Fernández y hoy quiero agradecer a Colorado Hills, quienes nos abrieron la puerta porque estamos en la ciudad de Tijuana y estamos en sus instalaciones con un invitado muy especial. Él es Abraham Ávila, él es guionista, es productor, tiene más de 10 años de experiencia, muchísimos proyectos. No es tijuanense de nacimiento, pero es adoptado de esta ciudad. Vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias, Ale. Gracias por invitarme. Y bueno, tú ya eres tijuanense. Ya llevas aquí mucho tiempo. Yo creo que soy el típico, yo no sé si alguien no es de Tijuana o alguien se lo reconocerá. A lo mejor soy más como el papá del que ya es tijuanense. Ese papá que llega a la ciudad y que siempre está pensando si se va o se queda. Ajá. Yo todavía estoy en ese proceso después de 35 años. Ay, ¿todavía? Sí. No, Sí. ya te adoptó esta ciudad y este estado. Eres guionista, eres productor, pero iniciaste primero escribiendo. Sí. Pues bueno, mi acercamiento al cine fue de forma muy errática, pero es al principio en la preparatoria, cuando estaba en la preparatoria me gustaba escribir, aunque no le decía a mis amigos que escribía porque estaba en una prepa, estaba más bien en los equipos deportivos, básquetbol y estas cosas, Ok, entonces ajá. éramos como los rudos y los Ajá, físicos. exacto. Los deportistas. Y entonces la parte como esta intelectual o creativa no la No lo habías compartía, desarrollado. no la compartía tanto con mis compañeros. Y también no sabía dónde, o sea, yo acababa de llegar a Tijuana, no sabía dónde. Y ya muy grande empecé a acercarme al Secut, por ejemplo, ¿no? Y por un tema de la escuela nada más. Y ahí en la escuela conocí a una persona que ahorita es un muy buen amigo mío, es el mejor amigo que tengo y que también es productor, que fue la primera persona que me habló como de yo quiero ser director o quiero hacer cine. Y a mí ya me gustaba el cine, o sea, me gusta como pues verlo. Y ahí es donde me empecé como a acercar de una forma diferente, pero tampoco era mi intención trabajar en el cine, Ajá. sino que pues en algún punto me acerqué como trabajo, o sea, como a trabajar como cualquier trabajo, porque yo hacía otras cosas para vivir. Y el cine fue como, vente a trabajar de editor, ¿no? O sea, editando. Okay. Entonces inicié más bien en el cine como editor, pero lo que más estudié siendo editor es guión. O sea, siempre mis estudios tenían que ver con la escritura, ¿no? Poesía experimental, o sea, muchas cosas que tuvieran que ver con la escritura. O sea, la palabra escrita es muy importante para mí. Pero la verdad es que ese literato quedó como muy rápido, quedó como fuera porque vengo de escuela pública, entonces tengo muy mala ortografía. Tengo vicios Ajá. de escritura que en la literatura pues o sea, en la literatura No te permiten. permiten, entonces la vi muy difícil y también porque soy un poco como, siempre ando buscando la ruta por dónde y al final decía pues bueno, el guión te puedes permitir eso porque al final el guión no es la película, Ajá. sino que el guión es una guía, eso y en parte creo que porque me gusta mucho el cuerpo, físicamente cómo se mueve el cuerpo, siempre pienso en situaciones donde el cuerpo está presente. Y entonces creo que eso me llevó a irme más al guión, me gusta mucho. Y ahorita recientemente, ahorita que venía para acá, me gusta el cuerpo, cómo se mueve en la situación, pero también me gusta cómo suena la voz, ¿no? O sea, cómo suena la voz, el texto. Cómo lo va acompañando. Cómo suena la voz. Como Entonces, de la vida. creo que ahorita ya te diría, por eso yo creo que estoy más al lado del guión, o sea, como disciplina. O sea, si pudiera hablar de una disciplina que domine más sería el guión incluso desde la parte como académica, teórica. Me gusta leer mucho, me gusta hablar mucho sobre esto, pero empecé también como editor y lo hice por mucho tiempo. Pero el guión es diferente, es muy diferente a la Muy poesía, de donde Sí, venías y estás contando una historia. O sea, ¿de dónde nace este deseo de contar una historia? Siempre me ha gustado contar historias. Ajá. Siempre me ha gustado contar historias. Siempre me ha gustado que me cuenten historias. Siempre me ha gustado hacer hipérboles, ¿no? O sea, si me cuentan algo, ampliarlo más. Si me cuentan lo que sea, es como estirarlo o llevarlo incluso a situaciones. Y puedo decir que aunque hago más drama, me gusta mucho la comedia, pues, ¿no? Pero me gusta como llevarlo a la broma. Siempre estoy bromeando, siempre al absurdo, cosas así. Creo que pues más bien me gusta ser creativo. Exacto, claro. Me gusta ser creativo, sí. Has hecho diversos proyectos que te han llevado a
a que estos sean vistos en diferentes partes de Latinoamérica, Sí. en Estados Unidos, en Francia, en diferentes países. ¿Cómo te sientes de llevar tu trabajo a estos lugares? Es bien raro porque creo que cuando ya lo hice ya no es como tan emocionante como el estar. Para mí es lo más emocionante es estar pensando en lo que vas a hacer Okay, y en estarlo haciendo. O sea, ahí es donde está, creo que, donde están las emociones más intensas. En cuanto estás pensando, voy a hacer esta historia que va por aquí, va por acá, este personaje va a hacer esto, este personaje va a hacer lo otro, esto se le pone, no sé qué. Y luego en estarlo haciendo es como el otro momento, pero porque lo estás haciendo con gente. O sea, a mí me parece que es cuando escribes, estás solo, pero por eso también, un poco ahorita lo hablaremos, pero por eso me gusta escribir en colectivo. A mí me gusta mucho, creo que vengo de ahí, o sea, como me formé, tiene que ver con léeme, te leo, te digo, o sea, nos ayudamos. Entonces, y la producción es muy colectiva. Claro que cada quien se lleva sus ideas, pero es muy colectiva. Y ya que un proyecto está saliendo, pues es bonito que te lleve, o sea, que el proyecto ahora te lleve a ti, ¿no? Porque al principio es el proyecto el que tú le estás aventando energía, Exacto. noches, días, horas, saliva, robándole el tiempo a otras cosas para poder hacer el proyecto, pero luego que el proyecto, como un trenecito, te lleve a otro lugar, es bien bonito porque aunque no es como un payback, porque no lo veo así, es satisfactorio que te lleve y que otros vean algo, lo que sea. O sea, puede ser una cosa muy simple o que incluso tú traes como, ay, pudo haber sido mejor, pero ya que lo enfrentas también al público, está bien lindo. O sea, para mí es muy lindo, ¿no? O sea, creo que el cine, Ajá. creo que he sido muy beneficiado por el cine porque el cine me ha llevado gratis a muchos lugares del mundo. Pero, ¿y cómo es la escritura? O sea, cuando tú estás escribiendo un guión, cuando estás plasmando una historia y que ahora esa historia la estás viendo en países de Europa, en países de Latinoamérica, en Estados Unidos, escribir para diferentes culturas, para diferentes lugares, ¿cómo haces ese proceso? Fíjate que yo parto y otra vez parto desde primero yo soy público también, ¿no? Y mi entrada al cine como público fue a partir de donde yo crecí. Yo crecí en un pueblo muy chiquito. El pueblo se llama Hércules, es un pueblo minero muy chiquito. Y en ese momento donde yo crecí, el pueblo no le llegaba ni siquiera la señal de televisión ni la señal de radio. De hecho, todavía no le llega la señal de televisión ni la señal de radio. Pero mi papá era un ingeniero de ahí, de los ingenieros de la mina, y lo que él se encargaba un poco de la señal de la antena parabólica, pues él la movía y esa señal tenía una repetición y el mismo canal lo veía en todas las casas. O sea, si una casa prendía la tele, pues estaba viendo lo mismo que la otra casa. No había oportunidad de cambiarle de canal. Ajá. Y en ese momento, estoy hablando de los 80s, mi papá ponía la antena o en Cinemax o en Showtime o en HBO, a veces Discovery, y lo que veíamos lo de la antena parabólica. Y estoy hablando antes incluso del cable, o bueno, el cable estaba por ahí, que no había subtítulos. Okay, ajá. Entonces mi entrada al cine fue más bien a partir de imágenes, cosas están pasando en la pantalla, estos están hablando y no entender. Ajá, claro. O sea, no entender del todo, porque, o sea, ves si se mueven y hay una intención corporal y si son muy buenos. Y como niño te estás haciendo la historia tú en tu cabeza, o sea, de lo que está pasando. Y luego salías a la casa, a la calle así, y ibas y, oye, yo vi esto, yo entendí aquello, mi papá dice que esto, mi papá dice que Kaman es vénganse, mi papá dice que help es ayuda, o sea, y ahí volvías a construir la película. Entonces, para mí, esa es mi aproximación al cine, o sea, como público, es como ver algo que no es para ti, porque pues, estamos en un pueblo chiquito y ves de repente, no sé, por ejemplo, hablo de Robocop, y para nosotros, yo me acuerdo de decir que Robocop no era un robot policía, no me acuerdo por qué, pero yo decía, eso era un halcón, como un halcón galáctico, ¿no? Ok, ajá. Y entonces era todo así, todo mezclado, ¿no? O sea, como, o sea, era entre esta cosa de no entender y tal, Ajá. pero además hablando de Detroit, ¿no? O sea, porque Detroit no solamente era una ciudad, sino ya era una ciudad en ese momento pues como se retrata Detroit, es una ciudad en el futuro y decadente, ¿no? Y nosotros estábamos en un pueblito chiquito, entonces, pues el cine, si está bien contar la historia, no importa dónde seas, incluso o si tú la estás contando bien, no importa quién la esté viendo, hay elementos que te van a hacer conectarte y te van a hacer fantasear. Creo que es importante, yo lo repito mucho, es que cuando uno hace cine, no está haciendo, o sea, no está haciendo la vida real. Sí hace una realidad, pero no es la realidad. O sea,
Entonces, no importa si el pueblo que te está cimentando un pueblo, si este pueblo no conecta con... Si lo que están sucediendo ahí es suficientemente fuerte para que la gente conecte con eso. O sea, puede ser cartón y tape y la gente ve un edificio. Puede ser que el actor no lo sienta, pero provoca enojo, ¿no? Claro. Y es curioso que digas eso porque tienes un proyecto que se llama Hércules, precisamente, ¿no? Ese fue un guión. Ajá. Fue un guión. Y escribes muchas cosas autobiográficas. O sea, Sí. entonces, ¿de dónde viene esto de poder mostrarte y enseñar de tu esencia? Ahorita lo estaba platicando antes de venir para acá. Hay como una pulsión en mi parte como o sea, por mi historia de vida, pero hay una pulsión mía como de contar lo que veo. O sea, pero no solamente veo esto, porque siempre que cuento algo tiene que ver con que me lo dijeron, con que lo vi o con que lo leí. O sea, es como por ahí, pero pasado por un filtro pasaron como por mi experiencia propia. O sea, cuando me están contando algo, a lo mejor es muy egoísta de mi parte, pero es como me están contando algo y eso lo paso por como un filtro de algo que se parece a lo que me pasó y entonces ya construyo. Entonces, este proyecto específicamente de Hércules tenía que ver con mi necesidad o sea, yo no me quería ir de ese pueblo, o sea, yo no me quería ir de ese pueblo y tenía muy claras las memorias que tenía que ocurrieron en ese pueblo, muy claro todo como lo que me pasó. Y yo siempre quise regresar, siempre quise regresar. Siempre, o sea, nunca me quise ir y siempre quise regresar. Hasta que ya tuve pues, más años, pues dije, yo ya puedo regresar. O sea, yo ya Claro, puedo. ya depende de ti. Ya no depende de mis papás. O sea, más bien yo ya hago esto. Pero tampoco quería regresar con esta nostalgia de Cinema Paradiso. ¿Sabes? Como ahí y reconstruir, porque tampoco me gusta eso, sino que quería ir y platicar lo que no viví. O sea, con los habitantes que se quedaron, ¿no? O sea, como con la gente que se quedó. Y entonces yo hablarles de lo que me acordaba del pueblo y que ellos me contaran lo que yo ya no viví. Y así se construyó ese primer guión. Y también como no regresar al pueblo por nostalgia. También eso fue como, sí había una nostalgia obviamente cuando estaba acá y todo este asunto, pero cuando regresé era como matar esa nostalgia porque no me gusta la nostalgia. Como, o sea, me gusta mucho Cinema Paradiso, pero no me gusta esta cosa como de este sentimiento de nostalgia y decir, es que tengo que, y entonces esa pesadilla, sino más bien como lograr ir y entonces que fuera otra cosa distinta. Fue ese proyecto, digo, hablando específicamente de eso, pero creo que todos los proyectos que hago tienen que ver con eso, o sea, tienen que ver con algo que me contaron o algo que vi muy claramente, digo, me contaron o que vi que a alguien le pasó, o sea, como que a alguien le pasó y entonces tratar de extraer de ahí y crear. Y crear. Construyes Y esa crear realidad. otra cosa, porque no es tanto, o sea, Tajo o Hércules, que ahora se llama Tajo el proyecto, no es tanto como autobiográfico, porque ni la historia tiene que ver con, o sea, la historia no tiene que ver conmigo porque ya son otros personajes, pero hay cosas que están ahí que yo viví, pero más bien es como crear algo nuevo para otras personas y que se conecte. O sea, siento que es importante y a lo mejor por eso me tardo mucho en los proyectos, en hacerlos. Siento que es importante dejar de escribir para uno, o sea, solo para uno, sino que tiene que ser sí para uno y si te satisfaces, o sea hay una satisfacción de escribir, pero luego después eso es para otros también. O sea, por eso creo que a lo mejor, pues me gusta cocinar, pues, ¿no? Y creo que cuando cocino, me gusta ver cuando alguien se come las cosas y creo que también cuando escribo o cuando trabajo en un proyecto, me gusta cómo las otras personas lo ven. O sea, también ver la mirada de alguien viendo la película que estoy trabajando para mí es súper satisfactorio. ¿Y cuál sería la diferencia de escribir para ti y de escribir para los otros? La diferencia es que no, digamos que no sí, para mí sería muy sencilla decirlo, sería que no es simplemente una autosatisfacción y que siempre estoy abierto a otras miradas de lo que estoy escribiendo. O sea, y eso me gusta trabajar siempre con otras miradas, con otras experiencias, con otra gente que vivió algo, a lo mejor no ese pueblo, pero otro pueblo, ¿no? Aybar, que es el productor, que es el gran amigo que les estaba comentando, que también él creció en un pueblo chiquito, pero también es de Tijuana. Él lo ve, en este proyecto él lo ve desde el Grullo, por ejemplo, que es Jalisco. Pues, ¿no? Yo no lo conozco el pueblo, pero tiene una emoción similar. Relaciona, ajá. Y entonces eso hace que el proyecto sea como más amplio que solamente mi mirada o mi escritura, y a lo mejor eso ayudará a que a la hora que lo vea alguien que a lo mejor es de Cancún o que es de, no sé, o sea, no sé, que lo ve el de Chespirito, de Tangamandapio, conecte con eso, ¿no? Entonces,
¿Cómo es el que tú tengas tu, como decías, no, o sea, tu guión, tu mirada, y lo relacionas, pero alguien más llega y toma ese guión, lo hace su proyecto? ¿Cómo sientes tú como guionista? Pues fíjate que para mí eso es súper importante. O sea, yo como productor, que era cuando les hablaba de esta entrevista, como productor, yo no soy, o sea, digamos, aunque puede traer una gorra de productor, no me gusta como generar estos límites. O sea, a lo mejor o sea, soy el productor y nomás traigo la gorra de productor y entonces me encargo nada más de esto y no veo lo otro. Incluso cuando he sido postproductor o cuando siempre estoy al servicio de la historia. Y la segunda cosa es, la mejor idea siempre tiene que ganar. O sea, esa es la esa es la que tiene que defenderse. No el ego de alguien ni mi ego, sino si esa es la mejor idea para la historia, si esa es la mejor solución para la historia. O sea, hay que permitirle que eso ocurra. Entonces, para mí siempre estoy pensando, incluso cuando estoy hablando con un director nuevo, como sobre todo con directores nuevos, es como ayudarlos como a entender cuál es la historia que están contando y trabajar como productor, pero también como guionista. O sea, ve esto está pasando, esto pues está puesto, ese es el plot. ¿Qué visión te da o qué visión diferente te da el que tú seas guionista también al momento de ser productor? Que yo siempre estoy al servicio de la historia. O sea, cuando he sido postproductor, incluso de proyectos que me he tocado ver y veo el montaje, veo el montaje, o sea, primero hablo con el director y le digo, oye, ¿cuál es la historia que se está contando? Y si veo que no tiene claro un arco, una historia, un desarrollo de personajes, empiezo a platicar como guionista. Aunque ya esté en el montaje, y entonces poder hacer cambios al montaje y poder hacer... Creo que el proyecto más claro que tengo con esa situación se llama El Hogar al Revés, que ahí mi crédito es de postproductor, porque hicimos la post, pero por ejemplo, cuando a mí me enseñan el montaje, un montaje que ya está aprobado por Incine, yo lo veo y digo, no, a ver, esto va acá, y esto va acá, y esto es el personaje, a este personaje, esto hay que quitárselo, esto no le sirve al personaje, hay que eliminar estos personajes. O sea, estos personajes que están grabados, que están entrevistados, que es documental, quítalos. O sea, su ausencia va a ser más impactante su ausencia que su presencia, ¿no? Por ejemplo. Okay. Y si el director quiere, en ese momento, la directora que era Itzel lo aceptó, aunque yo no me quedé con el crédito de guionista, porque ya estaba cerrado los contratos por un tema así, pues, pero mi participación fue como en la escritura de la historia, ¿no? Y entonces siempre participo así, o sea, siempre, digamos que el guionista en mí nunca se quita, o sea, aunque esté como productor, como postproductor, siempre está presente en función de la historia. Ya si el director no quiere o alguien más no quiere, pues bueno, ¿no? O sea, porque no creo que todo el mundo reciba bien que llegues y diga, a ver, no, pero cambiemos. Pero creo que hay gente que, creo que si en la medida que yo lo hago, que es preocuparme por la historia, y se sabe que es preocupación por la historia, y trato también de hablar de la historia, pues es lo que me ha llevado como a trabajar también con la gente que trabajo, ¿no? O sea, con todos los directores que he trabajado, o directoras que he trabajado, que me ha gustado más trabajar con directoras, creo que las directoras son más abiertas a conversar. El trabajo con las directoras siempre ha sido más de colectivo, más de familia. Los directores hombres siempre son un poco más ego, lo voy a decir así, o sea, siempre es como más, es que es la historia que yo estoy contando, no sé qué, pero incluso con ellos ha sido más de cariño. O sea, yo siempre estoy cuidando la película en el sentido de que se cuente la historia, ¿sabes? El otro ejemplo que tengo que tiene que ver con la película de Escocia no es un banco, de Cristian y de Carlos. O sea, ahí eran dos directores, dos visiones de lo que se estaba haciendo. Y la primera vez que llega a mí el proyecto, ellos ya tenían tiempo trabajando el proyecto, habían estado grabando muchas cosas y no tenían claro a dónde ir, o sea, a dónde iba la historia, pues, ¿no? O sea, a dónde estaba dirigiéndose la historia. Y me mandan un primer montaje, vi también material que grabaron, entonces de volada lo que hago son notas, o sea, son notas, muchas notas escritas, y les presento una aproximación desde el guión. O sea, como el guión, eso se puede hacer, y esto está, y esto es lo que haría falta grabar, y esto es lo que haría falta como crear. No necesariamente para mí como guionista es escribir todo, o sea, digo, como el relato, pero sí es importante que queden como escritos, escaletas, queden escritas esas cosas. Y esta es mi propuesta, y muy rápido yo les dije, es una comedia, o sea, esto es una comedia,
es una comedia. Y hubo ahí como una cosa porque uno de los directores, pues sus intenciones eran un poco más elevadas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o sea, él no estaba buscando una comedia, lo que estaba buscando era más bien casi un statement cultural y artístico, ¿no? Del cine contemporáneo y un poco más, para otros lados. Y yo le digo, pues sí, pero lo que grabaron es una comedia, o sea, esto es, y lo que está y se construye, y aquí hay unos arcos y hay unas cajitas chinas o sea, el género está bien claro, ¿no? Y al otro director sí le quedaba claro, porque él viene de ahí, ¿no? O sea, viene como de esta farsa. Y fue pues esa conversación, por ejemplo, esas sesiones fueron muchas conversaciones para poder no convencer, porque no se trata de convencimiento, sino porque además estaba ahí. O sea, la película que se había empezado a grabar ya estaba ahí. No era como que estaba en idea y no la queremos grabar, sino ya la habían grabado o ya estaba muy avanzada. Y entonces ya hicimos notas para hacer más cosas. Entonces, esa es mi aproximación siempre. O sea, si me lo permiten, me voy a meter siempre y siempre a la historia. O sea, siempre a la historia. ¿Por qué crees que pasa eso? O sea, que un director pueda perder la línea de hacia dónde va. Primero porque en ese ejercicio es porque, por ejemplo, ahí los dos directores, uno venía del documental y el otro venía del arte contemporáneo. Curiosamente, el que venía del arte contemporáneo estaba más abierto porque él no conoce la forma cinematográfica, ¿no? O sea, el cine es un arte, pues, ¿no? Ajá. Y tiene reglas, y tiene fórmulas, y existe. El teatro es otro, y la pintura es otra. Y cuando uno se mete a una disciplina que no domina, lo que tiene que hacer es ser bien humilde y decir, no sé, y voy a ir aprendiendo en el que no, y la pintura va a quedar como quede, ¿no? O sea, y en ese sentido, Cristian, que era el director que venía desde acá, lo tenía claro. Y el otro tenía más dominio del cine, pero desde el documental. Pero lo que estaban haciendo no era documental, era ficción. Ok. Entonces, había una mayor resistencia porque se sentía como que estaba en su dominio. No digo, no es crítica a Carlos, porque Carlos o sea, lo hizo muy bien, creo que hizo un excelente trabajo. A mí me gustó mucho lo que se creó en esa película. Y entonces se hizo una colaboración de 3, aunque ellos eran los directores y yo era como el que tenía más experiencias del guion y de la producción. ESMA fue una colaboración creativa. A mí esa es la parte que me gusta, que hay una colaboración creativa. Mi responsabilidad es todo lo que tenga que ver producción, releases y todo este asunto, pero también la historia y lo que ellos están contando, ¿no? O sea, lo que cada quien está contando, como lo está contando desde su postura. Pero creo que es en ese sentido, tiene que ver más con eso que te digo, como pensar que ya te la sabes. Y creo que en ningún proyecto, siempre que estás en un proyecto nuevo, es una cosa nueva. Claro. O sea, habrá cosas, o sea, un criss-cross, pues bueno, eso no tiene sentido, ¿no? O sea, si esta conversación es 3 cámaras, ahí no hay mucho que pensarle, a menos que quisieran hacer algo y entonces la cámara es el dolly, no sé qué, o sea, ya te metes en otras cosas, pero, o sea, si vas a bloquear una escena muy rápidamente, pues no hay mucho que pensarle, pero si estás creando algo, es aventarte el desconocimiento. O sea, creo que a mí me gusta mucho trabajar desde el de esto es nuevo, esto no lo sabemos realmente del todo, pues, ¿no? Eso, sería eso. Y con mucha humildad, o sea, con mucha humildad de no saber. Es lo principal. Sí, incluso cuando yo estoy creando una historia y hay herramientas dramáticas como, a ver, hay el arco y el personaje y la épica esto y la tragedia esto y la comedia aquello. No siempre es igual. O sea, por ejemplo, a mí me sorprende mucho cómo, o sea, no recién, pero este director que viene de la comedia, Jordan Peele, él decía, es que la comedia y el terror es lo mismo, nada más cambia el score, ¿no? O sea, la música. Ajá. Esas aproximaciones son aproximaciones que vienen de mucha humildad. O sea, para poder llegar a esos comentarios es como decir, no me las sé todas. O sea, no me las sé todas y lo descubrí, creo que llegué y me atreví a decir esta frase. Y si lo ves, dices, sí, es cierto. O sea, sí, o sea y yo cada vez que veo un sketch de ellos, lo veo como, ¿qué pasa si el score fuera otro? Y sí, es cierto. O sea, puede ser de terror, ¿no? Todos los sketches que han hecho ellos podían ser de terror fácilmente. Entonces creo que va por ahí, como acercarse siempre a la historia. O sea, la historia puede cambiar, porque además lo que el público quiere, y uno como público, es que no le cuenten la misma historia, pues, ¿no? O sea, claro, que sea distinto, que haya un cambio, que... Desde otro ángulo, sí, desde otra perspectiva. O sea, tendría que ser alguien como que le guste mucho, no sé, que tenga una neurodivergencia, que le guste siempre lo mismo, para que siempre vea la misma película
O sea, como, y aquí pasa esto, y en el minuto tal pasa lo Ajá. otro. O sea, hay reglas, pero muchas de esas reglas pertenecen también al mercado, a la industria del cine. Y aunque es muy importante la industria del cine porque es un motor económico para que exista el cine, ¿no? Sin esa industria que existe no habría otras oportunidades para ser más experimental en el cine. También la industria o el mercado del cine pues es lo suficientemente inteligente como para ver un producto que vale la pena y empaquetarlo y venderlo, ¿no? Esa es la parte que se vive en los festivales, ¿no? Claro. Sí, ahorita vamos a platicar precisamente sobre los festivales, pero también me gustaría que me contaras qué tanta libertad o hasta dónde puedes en un proyecto como productor y con esta visión de guionista hacer ese cambio. Pero vamos primero a conocer a nuestros patrocinadores. Recuerden que estamos en Detrás del Set. Estás en Detrás del Set y hoy estamos en la ciudad de Tijuana, en Colorado Hills, quienes nos abrieron la puerta para tener esta interesante plática con un productor, con un guionista, que te da eso, una perspectiva totalmente diferente en cada proyecto en el que estás. Y a mí me gustaría saber, cuando tú llegas a un proyecto nuevo como productor, pero ya con este background de guionista, y te muestran la historia, y tú ya tienes un ojo crítico que dices, a ver, aquí hay un bache, aquí, acá, allá, ¿qué tanto realmente se le puede cambiar a la historia? Que si no, antes de convertirla ya en otra cosa. Mira, voy a dar el ejemplo más claro que tengo ahorita es Chechelavi, el documental. El director es Sam, que ahorita es muy buen amigo mío. Sam viene de la ficción también. O sea, él viene de ficción. Y yo, aunque lo reniegue, o sea, me gusta más la ficción que el documental, pero tengo mucha experiencia trabajando en documental. Entonces, él lo primero que me manda es un correo, oye, te quiero conocer, no sé qué, aquí está el logline de la historia que quiero hacer. Yo al momento de leer los 5 líneas que me da, pues rápidamente me digo, ya se metió en problemas, o sea, porque él está hablando de algo que no conoce. Okay. Porque él quiere hacer un documental, no una ficción, él quiere hacer un documental y entonces él quiere ir a una realidad que en este texto no existe. Y entonces lo que él primero le digo, vente, si estás aquí, vente, nos vemos en tal lugar, vamos y te llevo a donde tú quieres ir a grabar, para que vea. Y ahí lo único que vamos a hacer es observar. Y una vez que observemos, nos vamos y platicamos. O sea, y entonces solito llega a esas conclusiones. O sea, yo le dije de entrada, o sea, una de las conclusiones de entrada, este personaje no existe. O sea, él quería... Chechelavi es sobre la migración haitiana, ¿no? Ajá. En 2016, 17. Y entonces ya adolescente de tal edad, entonces le dije, adolescente, no hay adolescentes. O sea, ¿por qué no están llegando adolescentes? Lo que están llegando es gente adulta, fuerza de trabajo joven, 18, 20, 30 años, fuerza de trabajo joven, ¿no?
no adolescentes. Entonces, su premisa está mal. Ok. O sea, su premisa está equivocada, pero la historia que trae, que quiere hacer, está suave. O sea, más bien, la premisa está interesante de la película, pero no es el personaje que se va a ver. Y entonces ya lo vimos, platicamos, y lo que se iba a hacer era un corto. O sea, lo que se iba a hacer era un corto, porque la película era para una tesis, su tesis de maestría. Y entonces hicimos la película y todo muy bien, grabamos unas sesiones, todo muy suave, muy bien, nos llevamos muy bien, me encantó que además él observaba mucho la realidad. Grabamos muy poco, en realidad lo que hacíamos mucho era grabar 2 horas y luego nos íbamos y platicábamos 4 sobre lo que está ocurriendo, hacia dónde podía ir la historia. Digamos, esta experiencia me la dio haber trabajado en 2009 con un proyecto documental donde traían un guionista para hacer el documental. Y entonces el guionista diario reescribía lo que iba ocurriendo. O sea, esto puede pasar y por acá. Entonces, y era un guionista que venía de esta serie de enfermeros, como que se hizo en España y luego en México el remake. Entonces traía muchas tablas de escribir rápidamente y a escribir muy rápidamente. Y a mí esa experiencia me ayudó para esta, con Sam. Acabamos la película y me manda el primer corte y yo le digo, esta película, o sea, está bien solo el corto, pero esta película da para largo. Y yo creo que puede irse por estas líneas. Porque es documental. En el documental tienes que tener posibilidades argumentales. O sea, no puedes decir esto va a ocurrir, porque no es ficción. Se nos dice esto y esto y esto y esto puede pasar y podríamos estar haciendo una película sobre esto, sobre esto y sobre esto. Lo meditamos, dijimos, nos atrevimos y entonces nos pusimos a hacer la película y así trabajamos, ¿no? O sea, trabajamos escribiendo. O sea, escribiendo mucho, o sea, platicando mucho y escribiendo mucho hacia dónde iban los personajes y con los personajes, ¿no? O sea, con la gente, o sea, con los participantes, no los personajes, sino con los participantes, porque ellos también participan en el documental, participan mucho de la reescritura. Al menos en esta aproximación que yo tengo del documental, tiene que ver con la autorrepresentación. O sea, permitirle a quien está frente a la cámara como personaje de un documental participar de su autorrepresentación y entonces también de la escritura de la historia, porque tienes que conocerlo para poder entender hacia qué trayectoria va a ir tomando, porque no es un personaje, o sea, no es un actor que le dices vete para aquí, vete para allá, sino es alguien que está viviendo y lo que está viviendo tú y lo que está viviendo a ti te interesa, ¿no? Obviamente una parte, en el documental solo una parte, ¿no? O sea, que es la parte que a lo mejor luego pudieran ser críticos, que es de las posibilidades que tiene de vida una persona, ya sea ficción o documental, tú solo necesitas una parte, un conflicto que le esté pasando. O sea, yo no sé si a ti ahorita te preocupa la renta, tu hijo o no hijo, o casarte o no casarte, pero a mí voy a decir que de todas esas cosas que pudieran preocuparte, a mí lo único que me interesa es que tú quieres ser estrella, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Y en eso, todo lo demás, pues es secundario o es una subtrama que me ayudará al documental, si quisieras un documental de tu vida, ¿no? Digo, no sé, aventé una idea, ¿no? Pero así es como se trabaja. Y entonces Sam fue como lo suficientemente como abierto para decir, sí, hagámoslo largo, porque se puede haber quedado en un corto. O incluso se puede haber quedado en un correo, donde yo le digo, no existe, ¿no? Esto no existe. Pero entonces él es abierto, pero es como posibilidades. O puede haber dicho, no tengo tiempo para ir a teatro, o sea, si voy a grabar, ¿sabes? O sea, pero tiene que ver con esas como cosas fortuitas. Y yo nunca impongo, o sea, no me gusta imponer, porque creo que es importante que la única cosa que puede imponer es la historia. Y la historia está ahí. Y uno como guionista, como productor, incluso cuando me toca ser director, uno está al servicio de esa historia, pues, ¿no? No al revés, o sea, no están las cosas al servicio de lo que yo quiero como, o sea, si él no estaría haciendo otras cosas, a lo mejor estaría haciendo química, a lo mejor que es un poco más controlado, donde los resultados son más controlados. En esto, la ventaja, y lo dice una chava, la ventaja en esto es que uno no sabe todo, no hay fórmulas tan claras y que se necesita ser creativo en todo momento. ¿Y quién tiene la última palabra al final? Depende de qué candado se está cerrando, porque una película se cierra por muchos momentos. O sea, si la parte creativa la tiene el director. La parte creativa es el director. O sea, la parte creativa es el director, se llama director porque su chamba es tomar decisiones creativas. Ok. O sea, y creativas es historia, cómo se ve, cómo se mueve la cámara, cómo se ven los actores, qué dicen, qué no dicen, esa es su chamba.
y su chamba es decidir por todos los demás, ¿no? O sea, esa es su chamba y él tiene que seguir cerrando todos los candados. Si el vestido es rosa, si no son esos zapatos, si no es esa escenografía, si no es ese momento de cámara. Obviamente lo discute con otros, ¿no? Si es ese actor o no, eso lo discute con otros, pero él es el que toma la última palabra en esa parte. El productor cierra en función logística, en función operativa, en que estén las cosas, o sea, no está en función del director como tal, pero creo que sí se tiene que poner como... Tiene que tener claro la película en función de proyecto, no en función creativa, sino en función de proyecto. Es decir, cuánto va a durar esta película, cuántos días de rodaje podemos tener para esta película, si esta película... si es un productor que elige el director, pues también puede elegir al director. ¿Sí? O sea, él puede decir, este director no me está funcionando, ¿no? No ha sido mi caso. En realidad, mi caso ha sido más de trabajar con alguien que está empujando un proyecto. O sea, yo no soy un... No me ha tocado ser un productor. Ah, bueno, sí. Sí. Ya iba a decir que no. Ahora que lo recuerdo, sí me ha tocado ser productor, guionista, buscando director. O sea, hay cosas que he decidido no dirigir yo, porque yo sé que no tengo o sea, yo sé que no tengo ese feeling para esa historia. Ok. Y entonces busco con quién creo que sí puede hacerlo. Entonces, ¿un guionista debe de dejar su historia al director? Sí. Okay. Sí, o sea, sí. Incluso cuando eres el guionista y director, tienes que dejársela al director. Muy bien. O sea, aunque yo escriba y vaya a dirigir, tengo un momento para ser el guionista y luego cuando soy el director, soy el director. Porque la cosa que yo hago con el guion es bien diferente. Digamos que lo que hace un director ya no tiene nada que ver con... O sea, no es tan... Ves la película desde otros ángulos. O sea, ¿quién va a ser? ¿Cuál es el trazo escénico? Si esta va a ser... Esos movimientos de cámara son los adecuados. A veces uno se contamina y quiere poner cosas técnicas en el guión, ¿no? Se vale, creo que se vale. Pero también hay que tener un momento para... O sea, es un momento en el que la película se va a hacer, no la historia. La chamba del guionista es tener la historia lista, redonda, clara, que se entienda la historia. La chamba del director es cómo se va a contar esa historia que ya está clara. Pasa mucho que los directores que escriben, como escriben para sí, como saben que lo van a dirigir, son muy opacos o son muy parcos en descripciones porque lo saben aquí. Lo tienen en la mente. Ajá. Pero hay que entender que el guionista no escribe para el director. El guionista escribe para todos los que hacen la película. O sea, tiene que escribir para el de sonido, tiene que escribir para el de iluminación, para el gaffer. Para el de vestuario. Tiene que escribir para el de vestuario, tiene que escribir para el de locaciones. O sea, tiene que escribir, si eso no está, que es una de las cosas que yo hago como cuando hago una lectura de un guión porque a nivel técnico. Una cosa es leer la historia, otra cosa es leer el formato y para mí es ver si una película, el tercero sería un análisis de si esa película está lista para producción. Puede tener historia, el formato puede estar a medias, pero también puede ser que la película no esté escrita todavía para producirse. Y entonces ahí es como hacen falta elementos. Y ahorita vamos a platicar sobre precisamente un proyecto en el que estás que te ayuda a generar esa colaboración para revisar todas las historias, ¿no? Que es la sala de escritores. Pero primero vamos a conocer a nuestros patrocinadores. Estás en Detrás del Set.
Estamos en Detrás del Set y estábamos platicando sobre la colaboración entre guionistas para hacer la historia, que hay que tener esa humildad de decir, ¿no? A ver, esta es mi historia, ¿cómo la ves? ¿Qué feedback me das? ¿Cómo la hacemos? Y precisamente estás en una sala de escritores. Ahorita lo que estoy haciendo es, invité a pues, gente que trae proyectos de corto, ahorita corto y largo. La verdad es que estas son esas cosas que te digo que, o sea, al principio tenía una idea muy así amarrada, de decir, voy a hacer un cuarto de escritores de gente que traiga largos en Tijuana y va a ser presencial. Pero las circunstancias dieron a que fuera online y que hubiera gente con proyectos de corto y de largo, ¿no? Porque esa es la realidad. O sea, uno piensa que así es y luego la realidad es otra. Entonces, básicamente tiene que ver con la forma en que me gusta trabajar. Me gusta conversar. Para mí las películas existen desde el momento en que son idea. Ok. Y desde el momento que son idea hay un público potencial. Entonces, si a mí se me ocurre, ay, imagínate que es una muchacha así, ya te la estoy contando y yo ya estoy viendo cómo reaccionas y entonces ya yo reescribo. Y entonces me gusta mucho eso. Obviamente hay un marco de protección de una historia, ¿no? Que tiene que ver con el... Entonces lo que hice fue hacer algo en lo que yo ya participo constantemente, que son cuartos de escritores donde presentas tú un proyecto que ya estás a medias o estás escribiendo, puede ser argumento, sinopsis elaborada o ya un draft. Y entonces lo que haces es lo sometes a la lectura de otros guionistas. En teoría es para gente que ya escribe y que ya tiene tablas o que ya tiene nociones de guión. No es para, digamos, no son clases, ¿no? No son clases específicamente, sino que es más una conversación. Y ahorita como ocurre hay 8, ahorita hay 8 proyectos ya nada más, porque empezamos 10. Siempre hay deserciones, normal, pero son 10 proyectos. Un guionista manda su guión, lo que hacemos es firmarle un non-disclosure agreement, que es decir, estamos ayudando a que proteja su historia, porque también tiene que ver con la profesionalización de la actividad de escritura. Entonces, pues ya le firmamos su NDA y entonces yo me encargo de estarlo distribuyendo a los que ya firmaron. Tenemos 15 días para leerlo al menos un par de veces, que yo recomiendo que sean mínimo 3, pero también hay gente que comprende mucho más rápido pero con eso ya te das una idea como para leer la historia, para leer... Y dar notas, ¿no? Y en la sesión lo que hacemos es, ahí está, ¿no? Como si fuera en el banquillo, le estamos dando notas y la verdad es que ha estado muy suave porque son recomendaciones, o sea, básicamente es como darle cariño a otro guionista, o sea, darte cariño y recibir cariño a otro guionista. Hay quienes pueden ser más severos, me ha tocado en otros grupos, no, la verdad es que aquí todos han sido muy cariñosos, esa sería como la mejor forma de decirlo, pero me ha tocado estar en otros donde alguien es más severo, ¿no? O sea, es todavía más así o es mucho más severo con la otra persona, pero le das ahí unos feedback y luego se le entregan por escrito. Y ya con eso, el que recibe, después de tocar hacer el que da comentarios, el que recibe decide qué hacer con su historia, ¿no? O sea, nada de eso que se dice son imposiciones, son puras posibilidades. Ha estado muy suave esa parte, ¿no? O sea, ha estado bien suave porque creo que en este grupo no ha pasado, pero me ha tocado estar en grupos donde siempre hay 1 o 2 guionistas que lo que quieren es escribir la historia, o sea, como que es escribir la historia del otro, o sea, como entienden la historia y no, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no mejor el personaje es ese y el otro? Pues, pero es que no, ese no es mi personaje. Pero es que sí hace, entonces, en esto no ha pasado afortunadamente. Creo que tiene que ver con que, a lo mejor tiene que ver con que yo sí fui más selectivo, ¿no? O sea, aunque no fue unas entrevistas tan elaboradas con nadie, o sea, sí fue un poco más selectivo porque también, pues es una actividad, pues no es una actividad remunerada para nadie, o sea, todos dan y reciben sin que haya una remuneración. Está quien puede estar esas horas que estamos viéndonos. Creo que es algo colaborativo, ¿no? Y es colaborativo. Claro. Sí. Que es la esencia, sí, digamos, de lo que se está buscando. Y queremos invitarte porque el próximo noviembre, del 21 al 24, en Ensenada va a ser el Festival Internacional de Cine en Ensenada. Estás totalmente invitado. Okay. Con historias muy interesantes para ti como guionista.
¿Qué piensas de estos festivales, de estas muestras que dan la posibilidad de que todos conozcan historias diferentes? ¿Qué tan importante es para los guionistas? Fíjate que es súper importante como... Bueno, es bien importante el tema de los festivales a muchos niveles, ¿no? O sea, porque los festivales, hay festivales como muy amplios y hay festivales como muy específicos. Hay festivales de showcase, hay festivales que traen industria, que traen mercado. Y hay pocos festivales que le hablan al guionista, ¿no? Como le hablarán para un taller, le hablarán para una línea argumental, para ciertas cosas o cosas de desarrollo, digamos. Pero el guionista, es bien importante para el guionista poder acercarse a los festivales para poder ver gente que está dirigiendo, para ver si le interesa dirigirle a alguien, o sea, escribirle a alguien más, hacer colaboraciones con alguien más. Y es también en parte un momento de celebración, porque es como lo que le decía hace rato, o sea, el cine es un momento colectivo de ver una película y celebración para poder hablar de lo que se vio, ¿no? Claro. Y esa es la parte como que los festivales tienen, o de lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me gusta mucho de los festivales. Es como cuando vas a la universidad, creo que la parte más importante no es la clase, sino lo que se hace en el campus, ¿no? O sea, exacto, esas relaciones que se hacen en campus son las partes como muy interesantes de los festivales. O sea, yo la mayoría de las gentes que he conocido, con las que colaboro ya actualmente, o sea, a nivel creativo, muchos han sido gente que he conectado en festivales, ¿no? Pues te esperamos en Ensenada Sí. en noviembre. Y ya casi nos despedimos, nada más una pregunta que tenemos que hacer. Una película que quieras recomendar que sí o sí tenemos que ver. Una película que sí o sí tenemos que ver. No importa la que... No, la que tú quieras, la que te guste. Ahorita. Híjole, es que no podría, soy malo para esas cosas, pero a mí hay una película que me gusta mucho, híjole, pero no me acuerdo el título, a lo mejor estoy mal, pero sale Clint Eastwood. Es una película, es un western, creo que se llama Higher Planes o algo así, no me acuerdo, pero básicamente el plot, o sea, la película que tienen que ver, es una persona está llegando, es como Lone Raider que va llegando a un pueblo. Pero desde las primeras escenas, el planteamiento es bien claro que lo que estás viendo es o sea, es algo sobrenatural, pero nunca ves lo sobrenatural. Entonces, o sea, básicamente él va a vengarse al pueblo, no me acuerdo cómo se llama. Creo que le pusieron La venganza del diablo, una cosa así. En español está como vendido el título, pero en inglés, porque la vi hace mucho y la vi en Hércules, sería eso. Y creo que el western para mí es uno de los, o sea, el western es uno de los géneros que yo le daría mucha importancia, no a nivel estético, o sea, no a nivel estético del western, sino a nivel dramático. El western es muy claro en términos como de personaje o antihéroe, casi cualquier película, pero esa específicamente ahorita la recomendaría porque es muy claro la forma en que presenta al personaje y lo que va a hacer y lo que está sucediendo y de que hay una cosa metafísica sin que sea como obvio, ¿no? O sea, pues que muchas veces cuando uno escribe, hay gente que lo que escribe es que está hablando de quiero que esto se entienda de esta forma, y yo siempre lo digo, si uno va a crear un símbolo, el símbolo tiene que ser claro. O sea, ¿no? O sea, tiene que ser claro, y esa película lo presenta muy claramente. La vamos a ver entonces. Sí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Okay. Gracias a Colorado Hills también por abrirnos las puertas para esta entrevista. Yo soy Ale Fernández y esto fue Detrás del...